Amigos, hoy Ann y yo conversamos sobre la hospitalidad. Es una palabra que suena mucho, se escucha todo el tiempo, pero que creo que realmente pocas veces nos ponemos a analizar qué significa. Evidentemente la vamos a compartir desde una perspectiva bíblica, qué dice la Biblia de la hospitalidad, por qué es importante y por qué debería ser una característica principal en el corazón de un cristiano y en su desarrollo del día a día, ¿no? Vamos a hablar sobre eso, pero también queremos como que aterrizar este tema a la realidad y decir que en este tiempo la Biblia dice que por haberse aumentado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y yo creo que el corazón de la humanidad está frío. O sea, cuesta mucho trabajo ser vulnerable, compartir lo que Dios te ha dado, ponerlo simplemente ahí para que otro lo disfrute, porque nos sentimos con temor de ser criticados, de no ser suficientes, nos sentimos de no aptos para poder dar algo, creemos que no tenemos nada para dar, pero la realidad es que Dios ha llenado de tesoros nuestro corazón que pueden ser de mucha bendición para otras personas. Solamente tenemos que entender que primero no es nosotros mismos siendo, ¿sabes?, expuestos ahí para que otro aprecie el gran don que tenemos, sino que es Cristo siendo puesto en el centro para que todos disfruten de Él. Entonces, básicamente esta es la hospitalidad, pero evidentemente pudimos desarrollar una conversación más larga que esto respecto al tema, así que esperemos que la disfruten y que se queden con nosotros hasta el final. Amigos, bienvenidos una vez más a este su podcast y el podcast de todos, Visión y Legado Podcast. Nos ven un poco más frescos hoy los que nos están viendo en YouTube porque acabamos de hacer una serie de ejercicios de estiramiento facial que acabamos de descubrir en este momento y me siento un poco más libre para mover mi... Tiene nombre y todo y sí existe, pero ¿Sí? No sé cómo se llaman. Oh, yo estaba payaseando nada más y siempre es como refrescante hacer alguna... No sé, alguna tontería. Mueca. Para poder como sacarlos, como la tensión, romper el hielo y poder empezar con realmente la actitud que queremos traer a sus oídos y también a sus ojos, amigos, para aquellos que nos están viendo en YouTube a través de esta conversación. Muchas gracias, mi amor, por estar aquí. Aprecio mucho el que me acompañes el día de hoy. Un placer, caballero. Gracias por hacer tu parada. Gracias por la invitación. En este lugar. Y gracias a ustedes, amigos, que nos están viendo. La verdad es que lo decimos con toda la intención y con toda la sinceridad posible en el momento que decimos gracias, porque apreciamos mucho que ustedes están valorando los posts que estamos haciendo, estas conversaciones en video, tanto en video como en audio, y hemos recibido mucha retroalimentación, lo cual me ha hecho sentir últimamente un poco más el peso de la responsabilidad de las palabras que están saliendo de nuestra boca en estos podcasts que hemos estado publicando. A ver, ustedes saben que esta es una conversación honesta, que es de un matrimonio que cree que Dios es el principio y el fin de todas las cosas, que es soberano sobre todas las cosas y que es el centro de nuestra familia, como es el centro también de todo el universo, el mundo. Y la Biblia dice que de Él es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en Él habitan. Amén. Todo eso para decir que todo lo que hablamos evidentemente está permeado, digamos, de nuestra vivencia personal, de nuestra experiencia personal y como matrimonio también, pero siempre, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, está toda conversación basada en la verdad que hemos recibido de parte de Dios. Esto no quita que podemos de repente malinterpretar un versículo o citarlo fuera de contexto o combinar versículos, ¿sabes? Agarrar de un versículo y de otro y crear nuestro propio versículo, porque en el calor de la conversación, no sé, nos podemos equivocar, vaya, ¿no? Pero sepan que todo lo que compartimos con ustedes, amigos, es siempre buscando que Dios sea exaltado, que su verdad sea establecida y que, sobre todo, ustedes sean invitados a buscar por su propia cuenta cuál es la verdad que Dios habla en su palabra respecto de la situación que ustedes están viviendo en sus casas. Amén. ¿Sí? Sí. Ok, esa es una parte. La otra es que la verdad nos da mucho gusto que está resultando entretenido, o sea, que está llegando a sus oídos de una manera fresca, que es básicamente lo que buscamos con esta conversación, compartir y que empiece a despertar conversaciones de manera espontánea en los hogares de cada uno de ustedes y Dios empieza a traer bendición, que la verdad es que creo que en el matrimonio digamos, como uno de los fundamentos más importantes es la comunicación. Hay muchos otros, como el respeto, la fidelidad y la lealtad, actitudes, acciones que debemos de tener que son
como fundamentos básicos, pero la comunicación abierta, vulnerable, prácticamente desnuda, como la Biblia lo explica en Génesis, cuando Adán y Eva estaban uno enfrente del otro y estaban, dice, desnudos y no se avergonzaban. Creo que es el nivel que debemos alcanzar como matrimonio y es el que debemos apuntar, ¿no? Pero no se vayan a ir como el borras, como a mí me pasa muy seguido, donde, ok, mi meta es tener un matrimonio comunicativo, un matrimonio desnudo en todos los aspectos cuando estoy frente de ti, pero no creo que la manera es correr, ¿no? Hacia esa meta, sino creo que debemos ir tomando el camino correcto y poniendo como que las barreras correctas para poder llegar al objetivo, pero cuando uno dice, ok, vamos a hablarnos de todo y como con toda la sinceridad y somos una sola carne y hay situaciones que no se han tratado con la delicadeza adecuada, podemos cometer el error de lo que un profeta del pueblo mencionaba el otro día como sincericidio, ¿no? Entonces... Wow, qué fuerte. Entonces, no sé por qué estoy hablando de esto, amigos, porque no tiene nada que ver con el tema que queremos compartir con ustedes el día de hoy, pero al final del día este es un podcast para matrimonios y creo que se puede relacionar con lo que queremos compartir hoy porque vamos a hablar de la hospitalidad. Vamos a hablar... Bueno, la hospitalidad involucra personalmente a cada uno de nosotros, pero también a la pareja, y esta palabra involucra también a muchas otras personas fuera de nuestro matrimonio, fuera de nuestra comunidad, esencialmente. Entonces, en esto tiene que haber mucha comunicación, mucha sinceridad y se tienen que haber puesto muchos límites, ¿no? Con delicadeza en las situaciones para que podamos caminar libremente en esto a lo que Dios nos llama a hacer, lo cual es ser hospitalarios. Qué bonito tema, porque cuando me presentaste la idea de hablar sobre este tema, dije qué padre, porque siento que hace muy poco que tuve yo como que una revelación de lo que es la hospitalidad verdaderamente y lo que cómo se ha manifestado en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Y siento que de repente, de hecho como que muy dentro de mí dije, ¿será que la gente le va a picar clic a un episodio sobre la hospitalidad? Porque siento que como que lo vemos como algo a veces no inalcanzable, sino como no relacionable o no relativo a nuestras vidas cuando somos un matrimonio joven. Así siento yo, porque al principio para mí era como que recibir hospitalidad de otras personas cuando estábamos como muy, muy temprano en nuestro matrimonio. Mas, sin embargo, ahora que hemos caminado y hemos madurado, pues ahora tenemos como que este anhelo de recibir gente en nuestra casa, de ser hospitalarios. Y eso lo acabamos de vivir hace ¿qué? ¿Una semana? Ya no sé ni cuánto pasó ya. Una semanita, ¿verdad? Oh, nuestra historia Sí, recibimos a mi familia hace una semana para Thanksgiving. Estuvieron aquí... Algunos de ellos toda la semana, o sea, fueron varios días. Y eso es algo que ya es como la segunda o la tercera vez que hacemos esta tradición de pasar Thanksgiving aquí en Norco. Y siento que fue una experiencia muy distinta a la que hemos tenido anteriormente. Hemos crecido en muchas áreas y lo digo para gloria y honra de Dios, porque Dios nos trajo una revelación de lo que es la hospitalidad a nuestra familia. Y también trajo como que una madurez, una simple madurez de cómo es eso, de qué es, de cómo se puede compartir. Y nada, la pasamos muy bonito y queríamos precisamente empezar con eso, porque siento que está muy, muy fresco todavía y se relaciona totalmente al tema de hoy. Con esto, permítame rebobinar unos cuantos segundos porque justo acordamos compartir como nuestra historia, nuestra anécdota, ¿no? De con lo que empezamos cada episodio y como siempre, me sueltan el micrófono y sale el chorro de voz y sigo y empiezo a hablar por y yo, diversas tangentes. Te pesco de regreso. Pero qué bueno que mencionas esto porque realmente yo me siento muy contento de lo que acabamos de vivir con tu familia ahora que nos visitaron para esta cena de Thanksgiving y que... Como dices tú, percibí cierta madurez, cierto crecimiento, pero ahorita entramos en el tema y hablamos sobre este crecimiento espiritual y esto que recibimos de parte de Dios en esta visita, pero ¿qué banquete nos echamos en Thanksgiving con tu familia? Amigos, fue una temporada, es una semanita así de comer como si no hubiera mañana y de cocinar. Ustedes saben que me encanta cocinar, yo puedo cocinar día y noche y nunca me aburro ni me canso. Ese es mi aporte a la hospitalidad. O sea, yo soy el que puede estar en la cocina cocinando para todos y
y soy feliz, realmente. Ujú. Y la verdad es que fue una gran experiencia de cocinar mucho, de estar muy relajados, ¿no? De poder tener conversaciones importantes, Ujú. de que nuestros hijos pudieran compartir con sus primos y vivir y experimentar en esta propiedad donde están, pues, niños libres. O sea, pueden correr, ensuciarse, ir afuera, buen clima, o sea, Para todo. que se den una idea, no estamos hablando de que recibimos una familia, recibimos cuatro Ujú. familias. Entonces, éramos una casa Una tribu. llenísima. Sí, eran varios niños, muchos niños, porque aparte vinieron otras dos niñas que son familia de una hermana mía. Entonces, teníamos un kinder, un ejército de niños, muchísimos adultos a que alimentar, muchos niños en que entretener. Entonces, estuvo muy padre porque era casa súper, súper, súper llena y aquí la propiedad es grande. Entonces, estuvo muy padre hacer diferentes actividades también con los niños. De hecho, eso platicábamos el otro día que me decías que te gozaste, que te la pasaste muy bonito, porque simplemente el ver que fue una semana como que muy, como niñocéntrica, si la podemos llamar así, o sea, todos los tíos y las que estábamos aquí, que éramos mamás y tíos que aún no tienen bebés, era como que, ¿qué hacemos para los niños? ¿Qué actividad? Entonces, hicimos varias cositas, o sea, desde juegos, armamos juegos, fogatas, manualidades con los niños, con las hojitas y con lo que se encontraban afuera. Hicimos un proyecto de ciencia, hicimos slime o no sé qué cosa hizo mi hermana ahí con ellos. Entonces, estuvo bien bonito porque muchas cosas fueron planeadas. Nosotros nos preparamos anteriormente a su llegada en cuanto... Nosotros somos aquí la verdad, sin afán de presumir, somos como que los expertos en el área de la comida. Como que a nosotros se nos da mucho, gracias a Oscar y su background y su pasión por la cocina, el preparar eso en anticipación. Entonces como que tenemos mucho lo del menú y comida y cosas como que prepped, si se puede decir así, desde antes de que ellos llegaran, pero también durante de la semana tenemos algunas como que actividades específicas que tú quieres hacer con tus sobrinos, por ejemplo. Mis hermanas traían sus ideas, entonces estuvo bien padre porque fue una colaboración grande de no solamente tomarlo como una semana de vacaciones y de hay que pasarla bien y todo, sino que sentí que, o sea, se dio naturalmente como que hubo mucha actividad. Siento que, o sea, sí fue un tiempo de descanso, pero fue un descanso como activo, no sé cómo explicarlo. Hubo muy poca tele, los niños se la pasaron súper padre, comimos demasiado y y se ensuciaron muchos platos y se hizo mucha limpieza y todo lo que conlleva la hospitalidad, que la verdad yo me gocé. Y sí terminamos cansadísimos al final, pero con el corazón súper lleno. O sea, por días estuvimos platicando de lo que pasó en la semana. Y seguimos disfrutando, creo. Seguimos disfrutando precisamente del fruto que Dios te da cuando pones lo que sea que Él te ha dado, ¿no? De gracia, para que otros lo disfruten y para que otros lo experimenten y para que otros se gocen con eso. Y eso al final la Biblia enseña que es mucho mejor dar, es más bienaventurado el dar que recibir. Y creo que lo confirmas en el momento en que empiezas a dar pequeños pasos en poder simplemente poner sobre la mesa. A ver, quiero hacer una distinción en esto, porque uno es poner sobre la mesa lo que Dios te ha dado, pero hay veces que tienes que poner sobre la mesa lo que crees que no tienes, ¿no? Y ahorita me recuerdas eso porque mi cerebro se va a ir por 17 tangentes distintas. Pero antes de llegar ahí, quiero mencionar o preguntarte qué es la hospitalidad desde un concepto, no un concepto bíblico específicamente especializado, no, pero ¿qué te habla Dios sobre la hospitalidad para ti? ¿Qué es, pues? Para mí, lo primero que se me viene a la mente es el servir, o sea, servicio, atender, recibir, o sea, recibir no tú, sino que recibir a gente en tu casa con gozo, con gusto. Esas son las palabras que se me vienen a la mente y te digo que se me hace muy interesante y muy bonito que estemos hablando de esto el día de hoy porque yo siempre relacionaba la palabra hospitalidad como con otras familias, o sea, nunca lo relacionaba a mí directamente, no sé si te pasó a ti, pero siento que como cuando eres un matrimonio muy joven, todavía no tienes mucha práctica en eso, entonces naturalmente como que te invitan o tú vas y tú experimentas eso de la hospitalidad en otra casa, y lo cual es una bendición porque siento que de ahí aprendes muchas cosas, o sea, tanto como que cosas que te gustarían hacer o cosas que no te gustarían hacer en tu propia casa, pero siento que hasta que como que te despegas de eso y tú te das cuenta de que es una bendición el servir, el recibir, el hacer cosas para alguien más, entonces ya empiezas a entender realmente lo que es la hospitalidad. Me llama mucho la atención cómo lo mencionas porque desde una perspectiva yo lo relaciono mucho con nuestra propia experiencia puesto que
cuando llegamos a Mexicali no teníamos nada ahí. O sea, nosotros fuimos los extranjeros, ¿no? Vinimos a ese lugar. Por eso recibimos mucha hospitalidad de los hermanos y las personas que viven ahí. Así los recordaba Pero yo. estoy pensando también en otra gente. Ellos que estaban ya en Mexicali, cuando nosotros llegamos, ellos nos recibieron. Entonces ellos fueron los que dieron, ¿verdad? Para que nosotros recibiéramos esta bendición, nos sintiéramos bienvenidos y pudiéramos experimentar lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pero no sé si es porque nosotros veníamos y fuimos los extranjeros que llegamos, que sentimos como que cuando eres un matrimonio joven no tienes mucho para dar, ¿no? O realmente sí es así y cuando eres un matrimonio recién empezado y que, a ver, no económicamente estás despegando, estás haciendo cosas, no tienes como que también tal vez un crecimiento en el conocimiento de la Biblia que tú dices, bueno, o sea, nos estamos adaptando, somos jóvenes, ¿no? Somos un matrimonio recién. Tal vez sientes como que no soy apto. Y hago esta distinción porque otra vez me llama la atención que tú lo mencionas así y estoy de acuerdo porque nosotros fuimos extranjeros que vinimos a un lugar, pero yo sí mucho tiempo me sentí no apto para ser hospitalario. Sí. Entonces, para aquellos que nos están escuchando, tal vez están en una situación en la que ustedes ya están en un lugar y dicen, bueno, yo no estoy viniendo de fuera, pero aún así yo no sé cómo, o sea, no sé cómo hacerlo, no sé cómo dar. Bueno, yo me sentí así. Una era, como dices tú. O también importante mencionar que no vienes de una familia o de un background, de una experiencia en la que tú viviste eso. En mi caso, mi familia mi familia es muy grande, somos 5 hermanos, entonces siempre éramos una tribu en la casa, entonces era muy, muy difícil y complicado recibir gente, porque siempre había actividad y cosas que hacer y se complicaba mucho la cosa, o sea, y como que no adoptamos mucho el recibir gente así o invitar, sino como que el cumpleaños o la fiestecita de repente sí, pero ya éramos una tribu y mis papás eran muy tímidos, entonces a veces era como que también mucho de esa actitud de que no se sentían aptos de recibir a las personas. ¿Por qué? Porque pues tienes 5 hijos, tienes toda esta dinámica de la casa o lo que sea, ellos tampoco no venían de ese background también, entonces no fue algo que se fue heredando. Entonces cuando yo llego a los pies de Cristo y yo conozco lo que es la hospitalidad, porque tú llegas a una iglesia y lo primero que pasa es que alguien te invita a su casa. No de que, hey, vamos a comer, vengan a la casa y así empezamos nosotros. Y para mí fue la cosa más extraña porque yo nunca había recibido tantas invitaciones para ir a las casas de otras personas, te lo digo en serio. Entonces para mí sí fue difícil al principio como que de pensar, híjole, ¿cómo le voy a hacer yo cuando a mí me toque ser esa persona de estar invitando? Y tú, por ejemplo, aunque no creciste en un ambiente cristiano ya, eso vino después a tu familia, o sea, tú llegas con la familia de Oscar y es como que, o sea, hasta la gente de la calle la jalan para que pasen a comer, o sea, son muy hospitalarios, entonces también tiene mucho que ver, yo creo, como con la experiencia que ya tienes desde tu familia, ¿no? Sí, pero es exactamente eso a lo que iba. Yo viví esa experiencia en mi niñez o todo el tiempo que viví con mi familia, que como dices tú, mi papá estaba haciendo algo, carne asada o lo que sea, al que pasara por la calle, o sea, hey, y se los invitaba, ¿no? O sea, o gente con la que regularmente no convivíamos mucho, no importa, o sea, se venían a la casa y era como si siempre hubiéramos pasado los fines de semana con ellos, porque es temperamental, ¿no? Es una parte del temperamento de la persona, la educación que recibió, o sea, todo se involucra. Y te da una formación, lo cual te hace ser o no hospitalario. Pero esto nos puede llevar a caer en cierto engaño, ¿no? Como te digo, yo viví esa experiencia, pero aún así, en este entorno nuevo al que llegué, con esta comunidad ya establecida, yo me sentí no apto. Pero yo sabía cómo hacerlo, ¿no? Porque viví el ejemplo. Entonces, me gusta mucho esta comparación que estamos haciendo porque, por ejemplo, que tus papás fueran un poco tímidos, como dices tú, a mí nunca me ha hecho sentir como que no son hospitalarios, porque son personas que te dan a manos llenas y abiertas, pero con pocas palabras, ¿no? Entonces, todo esto que les prometo, amigos, que esto va a tener sentido en algún punto de la conversación, pero estamos trayendo como nuestro background cada uno de cómo experimentamos la hospitalidad creciendo para finalmente poner al centro lo que es el concepto de hospitalidad. La Biblia dice que hospitalidad significa básicamente en el griego amar al extraño o amar al extranjero. Qué bonito. Y ese es el segundo y más grande mandamiento que nos dio Jesucristo. Amad a otros, ¿no? Como a ustedes mismos. Y también hay una parte en la Biblia que dice que hagamos con los hombres lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Entonces, el concepto de hospitalidad se fundamenta en amar al extranjero.
Y no solo a la persona que no pertenece a tu familia, el cual es el extranjero, sino que aquel que no eres tú, pues, simplemente. Entonces tú vas a mostrar hospitalidad para aquellos que no están en tu casa. Vas a amarles de diferentes maneras, ¿no? Con diferentes expresiones. Siempre desde la gracia que Dios te ha dado. Y nunca desde un egoísmo, por ejemplo, de querer sobresalir tú o de querer lucir tú o de querer poner tus dones en perspectiva para que todos los aprecien, sino desde lo que Dios dice, amar al extraño y dar de gracia lo que de gracia has recibido. Entonces, como base de esta conversación, siendo hospitalidad, entonces amar al extraño, traigo de nuevo lo que hemos estado conversando sobre nuestras familias, donde realmente yo puedo decir que yo no conocía la hospitalidad, aunque yo experimenté mucho la apertura de mi familia a traer gente a la casa. Qué interesante. A que ellos, ¿sabes? Con lo que tuvieran, ellos lo iban a compartir con quien estuviera cerca y en abundancia. O sea, y yo no digo que había un corazón negativo, tampoco digo que eran superdotados por tener este don. Simplemente es una gracia que Dios le dio a mi familia. Pero lo que sí sé, y lo sé con certeza, es que ellos no conocían lo que Dios dice de esto. Entonces, tal vez estaban caminando en el principio bíblico. Estoy de acuerdo, yo creo que sí. Yo creo que ellos bendijeron a mucha gente, incluido yo, con esta característica, con este caminar. Pero en este tiempo que hemos experimentado la hospitalidad, yo me he sentido muy llamado a conocer realmente qué es. Y aquí está una de las cosas más importantes que yo considero que se practican cuando se practica hospitalidad. A que a través de esa hospitalidad uno puede compartir el evangelio con otras personas. Entonces, cuando yo estoy siendo hospitalario, cuando yo estoy dando de gracia lo que he recibido de gracia, ya sea algún don, un talento, algún versículo, algo que Dios me dio, una conversación, yo estoy compartiendo las buenas nuevas. Entonces, para mí es importante que siempre que como familia practiquemos hospitalidad, Cristo sea el centro y se vea o se piense cómo estoy dando de Dios en esta hospitalidad. O sea, cómo yo estoy compartiendo de Cristo a través de invitar a alguien a comer. O cómo yo estoy compartiendo de Cristo a través de tener simplemente una conversación con un café, con una persona. ¿No? O recibiendo una persona que está en cierta situación y yo le abro las puertas de mi casa para que venga y simplemente esté en otro ambiente y hable de su tema y, en fin, o sea, ¿cómo estoy yo mostrándole a Cristo prácticamente a esa persona a través de la hospitalidad? Por eso te decía, yo creo que en mi casa yo experimenté mucho esto, pero no éramos conscientes de cómo estamos compartiendo de Dios, porque no teníamos de Dios, no conocíamos de Dios. Entonces, ¿era malo lo que hacíamos? No, evidentemente era bueno, era bendición. Pero ahora que no sé, he recibido esta revelación de parte de Dios de que es fundamental el ser hospitalario, siempre está como ¿sabes? A pie de mi mente, que debo saber cómo estoy mostrando a Cristo a través de cualquier obra de hospitalidad que estoy haciendo. Qué bonito. Y comentábamos al principio que, bueno, yo por lo menos siento que es como que no es algo con lo que estás capacitado, pero cuando tú empiezas a caminar en el Señor, estas cosas se van revelando a tu vida. Y yo creo que una de las maneras más bonitas que tú aprendes esto es el ser invitado a la casa de alguien. Entonces, ya les hemos mencionado que en nuestros primeros años en Mexicali, pues llegamos realmente y no había nadie, pero había unos tíos tuyos que ya tenían varios años en el Señor. Y ahí es donde yo realmente, por ejemplo, empecé a comprender lo que es la hospitalidad, ¿no? Cuando ellos nos recibían, el cariño con el que ellos nos recibían, las atenciones. Pero recuerdo esos primeros años tan bonitos, cuando todavía no teníamos hijos, éramos un matrimonio muy joven y nos sentábamos a tomar el café o comíamos y siempre teníamos algún tipo de devocional. Agarrábamos la Biblia y empezábamos a leer algo o nos metíamos en una conversación sobre un tema y empezábamos cada uno a aportar. Y esos son de los recuerdos más bonitos que yo tengo porque yo era pues bebé en Cristo, ahora sí que tenía muy poquito tiempo en el Señor y recuerdo que en esos tiempos de hospitalidad en su casa yo aprendí muchísimo. O sea, yo pude hacer muchas preguntas, estaba en un lugar seguro, cómodo, donde yo podía preguntarte, donde yo les podía preguntar a ellos, donde ellos compartieron muchos testimonios, donde ellos compartieron muchas cosas que habían aprendido como matrimonio. Y siento que ahí empezó como que nuestro caminar con esto de la hospitalidad. Pasaron unos años y si quiero no quiero dejar de mencionar esto porque aunque suena un poquito raro, yo pienso que se afectó mucho lo de la pandemia.
En nuestro caso, por ejemplo, específicamente, y a lo mejor los matrimonios que estaban jóvenes y luego pasaron los 2 años de la pandemia, siento que sí vino como que a afectar, a romper un poquito eso, porque literal la pandemia vino a dividir, o sea, vino a separar a las personas de juntarse, de reunirse, de tener este sentido de hospitalidad que tanto hay en una iglesia, en la comunidad cristiana. Entonces siento que pasa eso y como que tienes que volver a empezar, como que fue una caída y tienes que volver, por lo menos a nosotros nos pasó como que, oye, ¿cómo se recibe gente? ¿Cómo se hacen amigos? Luego nosotros nos mudamos de país, entonces fue como que volver a empezar y siento que tenemos muy poquito tiempo otra vez como que levantándonos y diciendo, hey, vamos a empezar a invitar a familias a la casa. O sea, ¿qué podemos compartir? ¿Qué podemos? No solamente el menú y todo eso que nos emociona, nos llena poder compartirles de algo, de algún alimento físico, sino también el alimento espiritual que podemos compartir con ellos. Uh-huh. Y no solamente el pensar como que yo les puedo dar y yo les puedo compartir, sino, o sea, ¿cuál es la palabra? Recíproco. Uh-huh. El tú recibir también de esta familia bendición. Y no siempre es bonito porque ahorita que estabas dando la definición de lo que es hospitalidad, que es el amar al extraño, a veces el extraño no puede ser un hermano, puede que no sea un hermano en Cristo. Uh-huh. Entonces, no importa porque de ahí puedes recibir mucha bendición y tú puedes dar mucha bendición y es siempre compartir las buenas nuevas como tú estás diciendo. Y fíjate que ahorita que lo traes a colación, el venirnos nosotros a Estados Unidos, por ejemplo, y que durante la pandemia estuvimos también aislados y como dices tú, se enfría, ¿no? La situación y te acostumbras uh-huh. a estar aislado, a ser solo tú. Uh-huh. Y yo quiero recalcar, siendo muy vulnerable con ustedes, amigos, y muy honesto, antes de que mi esposa antes de que ella me evidencie, no. Les voy a decir, yo puedo vivir en la luna, dice ella, y estoy feliz. Ser feliz. Soy muy despegado emocionalmente. Y yo creo que es un área en la que necesito crecer mucho. Y en la que has crecido muchísimo, amor. Y gracias, mamá. Y yo creo que Dios me llama a tener relaciones interpersonales mucho más estrechas. Uh-huh. Puesto que he experimentado el gozo que es simplemente el tener una buena conversación y conocer más allá de lo que la persona te muestra, ¿no? Uh-huh. Sino un poquito más allá, o sea, uh-huh. Ya después de un café y una conchita, o sea, ya como que nos vamos abriendo y vas disfrutando esto de tener conexión, de tener un poco uh-huh. más de intimidad con otra persona y híjole, es una gran bendición que Dios te da, pero traigo esta colación porque ahora que nos vinimos a Estados Unidos, por ejemplo, y que después de la pandemia, te digo, estuvimos aislados. Es muy fácil el seguir simplemente con la excusa de aquí no conozco a nadie, ¿no? Y como ya lo mencionamos antes, estábamos viajando a México cada mes uh-huh. para poder ir a nuestra iglesia, a ver a nuestros hermanos, pero eso nos impedía de poder crear comunidad aquí en este lugar. Uh-huh. Entonces, aunado a eso, yo pudiendo vivir en la luna y ser feliz, o sea, es algo que te puede llevar. Uh-huh. Y si todavía le agregas el factor de que, fíjate, la Biblia dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Uh-huh. Y yo creo que el amor en este tiempo, en esta sociedad en la que vivimos actualmente, está completamente frío uh-huh. y ha sido desechado en muchas áreas de la sociedad. Creo que es por el aumento de la maldad, como la Biblia uh-huh. lo dice. Entonces, somos tan... Nos rehusamos tanto a ser vulnerables, a ser, tú sabes, a ser más estrechos en cuanto a la relación que tenemos con otras personas, porque hay maldad, o sea, porque no queremos ser lastimados, no queremos ser criticados, no queremos no ser o no dar el ancho, no ser suficientes cuando nos abrimos y queremos ser hospitalarios. Entonces, toda esta mezcla de factores te hace aislarte, hacerte un lado y creer que no eres apto para poder ser hospitalario. Pero volvamos al principio. La Biblia dice que vas a dar de gracia lo que de gracia has recibido uh-huh. y vas a poner sobre la mesa lo que Dios te ha dado, que para empezar no es tuyo, Dios te lo dio y Él tiene más si es que necesitas más. Y debes de tener la confianza de que si te lo dio, no es para que lo disfrutes solo, sino para que otro lo pueda recibir, lo pueda compartir, ¿no? Entonces, imagínate que nos quedáramos siempre en... A ver, a mí también me gusta tener mi casa ordenada, ¿no? Uh-huh. También me gusta tener mis cosas pues, como a mí me gustan, o sea, como son funcionales, que duren, o sea, que no se dañen, ¿no? Porque las cosas materiales también cuestan trabajo obtenerlas y todo. Y estoy mencionando esto porque vivimos en este mundo, pues, materialista, en este mundo donde hay mucha comodidad y donde necesitas un gadget para lo que sea. Existe, lo puedes tener y lo tienes en su lugar y tu vida funciona de manera muy cómoda. O sea, todo es muy cómodo, es express, es rápido, sin mover muchas cosas. Todo eso hay cosas para todo, pues. Entonces,
Entonces, cuando tú tienes un espacio establecido, desarrollado, de manera que a ti te funciona, el hecho de que algo sea disruptivo y venga a ese espacio, y sabes a qué me refiero, o sea, Sí, muchas cosas que pueden pasar, pues definitivamente. no podemos tener la mirada puesta en esas cosas. O sea, a ver, es cierto, hay cosas que nos facilitan la vida, que son útiles en el uso del día a día, pero que no puede ser nuestra limitante el no querer que ese espacio sea invadido o que ese espacio sea desordenado o que, ¿sabes? Para que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos que hacer como cristianos, los cuales, ¿por qué te estás haciendo tanto? Es que me estoy riendo porque digo benditas redes sociales, porque estoy pensando en todas las casas y espacios perfectos y sacados de Pinterest y movidos a un blog o al estilo de un influencer que vemos y que su casa y su sala bonita y todo, y aunque es mamá y no es una realidad, pues. O sea, claro que yo no creo que tenga su casa bonita y arreglada, está bien, o sea, puede que sí, pero siento que eso ha venido a interrumpir mucho en eso que tú estás hablando. O sea, me estoy riendo porque me acuerdo que en los tiempos de pandemia, Aaron era muy pequeño, era un bebé de meses, empezaba a gatear. Y empezamos con la política de no usar zapatos en la casa porque el COVID y aparte pues porque el niño se la pasa en el piso. Entonces por los dos motivos duramos casi no sé si me acuerdo, un año o menos que no usábamos zapatos en la casa. Y era ese momento de que muy poco que venía gente a la casa porque era tiempo de pandemia. Me acuerdo, no sé, un par de ocasiones que a lo mejor alguien vino, a lo mejor tus tíos, no me acuerdo. Y era como que, con permiso, pero se puede retirar los zapatos antes de pasar a la casa. Y ahora me río porque digo, qué incómodo, o sea, qué incómodo. Por lo menos para mí. Yo respeto si alguien tiene esa política en su casa, pero muy rápidamente, y esto fue mucho de ti, y yo te lo agradezco porque fue como que, ¿sabes qué, amor? O sea, nuestra casa es para que la gente venga, disfrute, camine, ensucie, o sea, que tenga y viva experiencias y recuerdos, se hagan recuerdos en esta casa, no para incomodar ni como para... Está bien, o sea, cada familia tiene su dinámica y todo, pero por lo menos si en esa oportunidad de recibir gente podemos romper con esa política, ponle tú si tú no estás cómodo con la idea de cambiar como que o de interrumpir como tú hablabas, entonces por lo menos de tener esa libertad con las personas y para que ellos sientan una libertad también. Entonces, amigos, la dinámica de nuestra casa ha cambiado 100%, sobre todo cuando llegamos a vivir aquí al rancho, donde todo lo de afuera es tierra, es hojas, en piedras, es todo. O sea, los niños entran y salen, aquí se tiene que barrer y trapear, o sea, más seguido de lo que les puedo platicar. ¿Y qué? O sea, eso es una casa en la que estamos disfrutando, estamos jugando, se vive, se come, o sea, aquí se hace de todo. Y yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿por qué motivos queremos hacer ciertas cosas o ciertas dinámicas de la familia? Y porque me estoy enfocando mucho, ahorita estábamos hablando mucho de la hospitalidad, el recibir y otra gente y los extraños y los prójimos, pero la hospitalidad empieza en tu casa. O sea, eso es algo que a mí me llenó mucho el corazón porque hace poquito, no me acuerdo si lo leí en un libro o si lo escuché en un podcast, pero era como que si la hospitalidad no es un concepto que sea muy relacionable a tu vida, piensa en la hospitalidad empezando en tu casa. O sea, tienes que empezar a ser hospitalario con tus hijos, con tu esposo, simplemente en la dinámica de tu familia. Ahí es donde se empieza la hospitalidad. Entonces, no debemos de fingir o de crear cierta dinámica o cierta cosa para recibir a los demás, sino empieza por tu casa. O sea, regrésalo a casa. Me gusta mucho usar ese concepto, que casi todos los episodios lo digo, porque siento que es lo que realmente me trae a mí como que a entender ese concepto de la hospitalidad. Entonces, realmente lo empezamos aquí, en nuestra familia, con nuestros hijos. O sea, yo no lo voy a estar haciendo a mis hijos, retírense los zapatos, sacárate. O sea, claro, hay que ser sabios, hay que tener reglas, hay que tener ciertas cosas, pero hemos aprendido a tener una casa que es un hogar en el que se habita, se corre, se come, se esto, se el otro. O sea, vivir en libertad para que cuando venga gente eso se pueda respirar también cuando ellos vengan. Pues por eso me reía, porque dije, híjole, o sea, no sé cuánto nos podemos quedar como que engranados en lo que vemos en las redes sociales de los espacios y cosas bonitas y perfectas. Y, o sea, está bien, hay que tener orden, hay que tener una casa limpia, pero también hay que tener una casa en la que se vive, se experimenta. Sí, sobre todo se tiene libertad, porque ahorita que lo mencionas, yo, como te digo, crecí con esa libertad, o sea, donde lo que hay se comparte y ven y siéntate como sea y todo, pero yo también he vivido la experiencia donde vas a cierto lugar. Como dices tú, se respetan las reglas de cada persona, es su hogar, o sea, y tú eres un invitado, claro. Tú llegas y quieres, la verdad, comportarte de la mejor manera y respetar lo mayor posible todo lo que ahí está, pues, pero
yo estoy hablando como cristianos, desde este lado de la cancha, ¿no? O sea, desde mi lado de la cancha. Yo como cristiano lo que quiero conseguir es que se cree la atmósfera donde la gente es libre. Ujú. A ver, si una persona no es cuidadosa con, no sé, con objetos en su casa o lo que sea, y tú no vas a hacer que sea cuidadosa porque tú tengas una mala cara, pues. O porque vengo y te rompió tu espacio como tú lo tenías ordenado y ahora ella ya va a cambiar. O sea, va a reflexionar y va a decir, híjole, no, creo que yo sí debería ser un poco más, ¿sabes? Amable, más cuidado. No, lo que va a pensar es, híjole, o sea, no disfruté tanto estar ahí. Ojalá que no me invite otra vez a su casa porque no quiero estar ahí. Y yo te digo, no, o sea, como sea. Sí. Aquí... Y a ver, puede ser muy, muy sabio porque ahorita que lo mencionas sobre cómo la hospitalidad comienza con tus hijos, tú y yo hemos tomado esta decisión donde, ok, en esta casa se vive, se corre, se come, como sea. A ver, no vamos a vivir con un par de cavernícolas corriendo alrededor de la casa, ¿verdad? Que pueden hacer lo que quieran y tirar la pasta en el techo, o sea, el espagueti en el techo y el huevo por el piso. Parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Ya sé, Pero ya no vamos a pasar por eso otra vez. No estoy hablando de eso, de que ellos van a hacer, que van a anarquía total y aquí van a hacer lo que ellos quieran. No, pero que el ambiente y la atmósfera sea de libertad, pues donde les vas enseñando poco a poco las reglas y vas mostrando, a ver, ese no es un comportamiento adecuado porque eso se va a traducir en cuando tú vayas a otro lugar, ellos se van a comportar así en otra casa, la cual no es de ellos, como se están comportando en la tuya. Pero te decía, qué bueno que traes a colación eso porque en una sabiduría tú y yo hemos acordado en que, bueno, tenemos un niño de 4, un niño de 2 por ahora. Y, y hemos acordado en que a tal vez ese sillón que es muy bonito y cómodo que tal vez podemos comprar, ¿no? Y podemos poner en nuestra sala, no lo vamos a comprar por ahora. Y vamos a comprar uno por una cuarta parte del precio que fue usado algunos meses y lo vamos a traer a la casa. Porque ya sabemos qué va a pasar con ese sillón, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar con ese carro que compramos. No vamos a comprar un carro de agencia, siendo que podemos ir, amigos, y comprarlo. Ahorita. No. A ver, si dado el caso que pudiéramos ir a comprar un carro a la agencia nuevo, sabemos cómo va a terminar ese carro después de unos meses, porque somos esa familia, pues somos esa familia donde queremos que ellos experimenten libertad y no quiero que se suban ven un carro que compró su familia, por ejemplo, y que lo pueden disfrutar ellos también, y tú le vas a decir no, o sea, no hagas eso, nunca te comas una galleta en el carro porque lo vas a ensuciar, o sea, ¿sabes a lo que voy? Sí, Nunca sí. te comas en el sillón, no puedes ver palomitas, no puedes ver... A ver, no puedes ver una película comiendo palomitas porque vas a echar a perder mi sillón de $1,000. O sea, mejor no compres ese sillón, ¿no? Bueno, eso es una... Amigos, si quieren un poco de sabiduría, compren cosas un poco más económicas, dejen que sus hijos sean libres, ¿no? Y cuando tengan un poco mayor edad y ya han sido entrenados en ciertas maneras y sepan que esa sillón o lo que sea que compren va a durar, entonces lo compran. Pero hemos decidido hacer eso con el fin de tener la libertad de que, a ver, no vamos a estar encima de ellos todo el tiempo, porque como dices tú, la hospitalidad empieza en tu casa y aquí hay algo muy importante. Hay como que dos caras de esta moneda. Una es que a veces como cristianos nos es muy fácil ser hospitalarios con la Biblia dice que seas mayormente con los hermanos de la fe, ¿no? Y tomamos ese versículo para, como decías tú, servir a los de la casa, a los de la fe nada más, y al extraño que no pertenece a la iglesia, lo hacemos a un lado, ¿no? Porque la Biblia es clara, dice primero los hermanos de la fe. Sí, pero desde el momento que como que esta actividad, este pensamiento te es retador, y tú tomas un versículo de la Biblia como excusa para no enfrentar ese reto, el cual es ser atento con uno que no pertenece a la iglesia, entonces debes de saber desde el principio que ese no es el Espíritu Santo hablándote, pues, ¿no? Entonces, esa es la primera cara de la moneda. Cuando nos vestimos de, tú sabes, de piedad y decimos, no, él no pertenece a la iglesia, primero los hermanos de la fe. Tal vez él es el que Dios te está llamando a que le muestres el evangelio porque no lo conoce. Entonces, primeramente a los hermanos de la fe dice la Biblia, pero hay situaciones en las que Dios te va a hablar y te va a retar en vence tu egoísmo y háblale a aquel y tráelo y a ver, soporta la situación. A veces hay situaciones incómodas, pon tu mejor cara. Como decías tú, no lo vas a fingir. Pero ¿cómo no lo vas a fingir? Pues apenas que el Espíritu Santo esté saliendo y esté haciendo la obra por ti. Esa es la primera cara. La segunda es que, como decías tú, a veces somos muy buenos poniendo una buena cara afuera, pero ¿y nuestros hijos? O sea, nos ven ser bien amables, servir afuera, poner el plato, servir el café, una cara, una sonrisa, pero con ellos, no te subas ahí. No ponga los pies en el sillón. No hagas... Y viene otro niño, un primo o quien sea, y sube los pies al sillón. Está bien, papi.
A ver, y el niño en su mente tal vez no te va a decir nada, pero está pensando como, ¿por qué él está bien y yo no estoy bien? Yo vivo aquí en esta casa para empezar, o sea, ¿por qué yo no estoy bien? Y la verdad es que deberíamos de ser cuidadosos en las dos caras de la moneda, en la que no vamos a escudarnos con la Biblia para no servir a aquellos que no pertenecen a la iglesia, ni tampoco vamos a poner nuestra mejor cara afuera y a nuestra propia familia a tratarla, pues no con la piedad que Dios nos manda a hacerlo, pues. Y qué importante mencionar a los hijos en todo esto, porque al final de cuentas yo te platicaba de mi experiencia y mi familia, y no cabe duda que todo esto es algo que vamos a empezar a heredarle a nuestros hijos. Eso es algo en lo que Dios nos está hablando en este momento, y es el tiempo perfecto para caminar en testimonio, o sea, realmente para ejemplificar todo esto que queremos y anhelamos que algún día ellos puedan hacer con sus familias. Y yo creo que la mejor manera de hacer eso es haciéndolo en tu casa, en tu caminar diario, o sea, que no sea algo, un espectáculo o algo súper diferente cuando alguien venga a tu casa y tú camines en eso de hospitalidad, sino que los niños ya sepan que esa es la dinámica de la familia, ¿no? Obviamente siempre le vamos a echar más ganas cuando alguien viene, ¿no? Vamos a limpiar un poquito más de lo normal cuando viene una familia, les vas a dar un poquito más de atenciones, pero que sea algo que ya se vive en la casa. Y como dices tú, también es como por respeto, o sea, a ver, si una familia viene y te visita, lo que quieres es que se sientan bienvenidos, ¿no? Entonces lo que vas a hacer, pásenle ahí como sea. Es que los niños pues se tiran las cosas y así está aquí desordenado siempre. Creo que es una visión equivocada, porque lo que quieres es que ellos sepan que hiciste un esfuerzo, lo que sea. Limpiaste un poco más, como dices tú, cocinaste algo que no regularmente cocinas, o te quedaste hasta horas que regularmente no te quedas despierto. En fin, o sea, haces algo por ellos, ¿no? Y eso es lo que quieres mostrar. No quieres que ellos se sientan bienvenidos y quieres dar como esa milla extra, pues, por las personas que están viniendo. Pero, fíjate, solamente no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarte otra vez sobre la familia y sobre cómo estamos hablando de que la cosa empieza en la casa, porque muchas veces, ahorita decías tú, no vas a fingir, ¿no? No vas a fingir lo que no tienes, vas a dar de gracia lo que tienes. Y es un pensamiento que a mí me resulta bastante retador, porque yo creo que a veces hay que fingir bueno, en inglés se dice fake it till you make it. Fake it till you make it. Sí, entonces tienes que fingirlo hasta que lo hagas, ¿no? Y a veces la cosa puedes tener un día difícil, puede que no hayas podido limpiar, por ejemplo, como querías limpiar antes de que la familia venga, pero vas a poner tu mejor cara igual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una familia te venga y te visite y tú hagas un esfuerzo extra porque quieres recibirlos bien, a que ellos aparezcan, por ejemplo, de imprevisto y no está la casa tan recogida como estaba el sábado, pero hoy es martes y vieron la verdad de cómo se ve tu casa un martes en la mañana, ¿no? Entonces, no vas a poner una cara de, híjole, o sea, viniste en un momento inadecuado, es tu culpa. No, o sea, vas a poner tu mejor cara. Tal vez te tengas que excusar un poco, es apropiado, es respetuoso, claro, pero tampoco vas a poner como que la cara de, yo no sé qué pasó, o sea, nunca está la casa así, en la mañana siempre es... No, porque esa familia seguramente enfrenta una situación muy similar a la tuya y se va a sentir muy confortado el saber que eres una persona de carne y hueso y que lo que publicas en Instagram son excepciones, pero tú vives una vida normal, pues. Y lo que quieres es acercar a la gente, o sea, aproximarlos a Dios, no que se sientan como que, ay, los cristianos tienen su casa ordenada y se comportan así, pero... A ver, sí, buscamos caminar en cierta... pues, seguimiento de lo que la palabra dice, ¿verdad? Pero ya en una vulnerabilidad, en la realidad de las cosas, las personas tienen que conocer cómo eres, claro, con algunas luchas, sin ventilar, ¿verdad? Cosas que tú y tu esposa no han acordado conversar con otra pareja, pero sí saber que eso es un matrimonio normal, o sea, que tienes tus situaciones y que un martes en la mañana tu casa se ve tal vez peor que la de ellos, o sea, y que cuando ellos vienen el sábado tú hiciste un esfuerzo extra y por eso se ve más limpia y se deberían de sentir más bienvenidos todavía porque diste la milla extra. Y ahora, ¿cómo lo finges hasta que lo haces? Como decías tú, practicando en tu casa. Sé hospitalario con tus hijos, con tu esposa, pon la mejor cara, ayuda a lo que puedas, atráelos a Cristo. Ahorita te decía, lo más importante de la hospitalidad es poder anunciar el evangelio a otras personas sin evangelizar, ¿no? Sin ministrar. Y ahorita vamos a conversar. ¿Cómo está tu matrimonio? No, pues hemos estado bien, el trabajo, ¿qué? Y sacas tu Biblia y empiezas a evangelizar ahí y sacas ya sabes, el sermón que te preparaste para cuando ellos vinieran. Yo creo que eso es muy inapropiado. Por eso la hospitalidad es una gran herramienta que tú puedes usar simplemente para dar testimonio y anunciar el evangelio. Esto es lo que Cristo hizo por mí, es lo que yo quiero hacer por ti.
Siéntete. Es lo que te decía, o sea, qué importante es simplemente tu testimonio, simplemente que una familia vea la dinámica, la rutina de tu vida, tus actitudes con tus hijos. O sea, todo eso habla muchísimo de tu familia y puede bendecir de gran manera a otra familia. Y es algo que nosotros vivimos en su tiempo y que ahora podemos compartir a los demás. Exacto, o sea, eso es a lo que me refiero. Pues yo puedo pecar de estresarme mucho cuando tengo personas que vienen a visitar y ahorita te mencionaba, yo me siento muy cómodo cocinando, ¿no? Creo que es un don que Dios me dio. O sea, yo puedo cocinar y a la gente le gusta y se disfruta, ¿no? Y la verdad es que disfruto mucho tener una buena comida, una buena conversación. ¿Sabes? Es como A ver, la Biblia dice que el hombre come y beba y disfrute su alma en su trabajo. Es la mano de Dios. Y yo confío en ese versículo plenamente. Pero eso me puede llevar a un error garrafal, el cual es solo poner en la mesa lo que tengo. Solo poner ese don de cocinar, por ejemplo, y todo lo demás. O sea, yo te decía, puedo pecar mucho en caer en el error de meterme a cocinar, que todos estén conviviendo y yo esté cocinando por presentar, porque me estresa, porque quiero que disfruten, que se lleven una buena impresión, y es un gran error. O sea, Dios prefiere, yo creo, que esté con ellos compartiendo y que la torta salga medio dispareja. Como sea. Sí, y que no me escude en el don que te... A ver, alguien puede tener otro tipo de don. O sea, tú, por ejemplo, que te gusta que tu casa esté arreglada, que ellos se sientan bienvenidos. Puede que te estreses tanto limpiando que para cuando lleguen estás exhausta. Ya no quieres que vengan. O sea, ya quieres tirarte al sillón y te acabaste tu energía en dar el don que sí tienes, pero lo que no tienes... No lo pones sobre la mesa porque ya no tienes ni fuerza para buscarlo. Entonces, lo que yo creo que deberíamos ser un poco más conscientes en pedirle a Dios que nos dé eso que la persona necesita para que le podamos dar, ¿no? Tuvimos una experiencia muy curiosa con unas personas que invitamos a comer y solamente me está llegando este pensamiento ahorita a la mente que tú me dijiste que ellos se fueron muy contentos, disfrutaron mucho, pero que dijeron, ¿qué les vamos a servir cuando vayamos a comer? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Y a ver, me sentí halagado por una parte, se disfrutó mucho lo que comieron, pero me sentí un poco cargado por otra porque yo no quería dar esa impresión. O sea, no es como ¿De qué les podemos dar de regreso por todo lo que han hecho el día de hoy? Y ellos se estresaron tal vez porque, o sea, no sé, a lo mejor se sintieron como obligados a cocinar algo muy elaborado, ¿no? Porque ese fue el esfuerzo que pusimos. Y yo me sentí cargado y dije, híjole, a lo mejor no es así. O sea, no vas a lucir tu don. No vas a dar lo que tienes en abundancia para que todos vean, wow, o sea, qué bien cocinas, o qué bien tienes tu casa, o qué bien hablas la palabra, oh, wow. No. O sea, vas a ser una persona conviviendo, tranquilo, o sea, ¿sí me explico? Y pon a Cristo en el centro y entonces todo que circule alrededor de Cristo, no alrededor de lo que tú estás haciendo por las personas. Ojo, o sea, que no se nos vaya por otro lado la balanza y no hagamos nada. Cristo en el medio y ya. No, preocúpate un poco, o sea, sé respetuoso, pues. Y esto me lleva como que a mi punto de culminación de este tema en particular, el cual es la visión multigeneracional de la cual hemos hablado. Que si estás practicando primeramente con tus hijos y tu esposa esto, y ellos te ven también hacerlo con las personas de fuera, en su mente, en su corazón se va desarrollando esto, donde ellos quieren también ser partícipes. Y eso va a impactar su generación y también a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y tú quieres pasar esta cultura de hospitalidad a otras generaciones, no que se quede contigo nada más, no que sean niños, por ejemplo, que crecen y que no saben servir, que no saben abrir una puerta, que no saben dar gracias, que no saben traer algo a donde quiera que van. O sea, quieres que ellos crezcan con esto y implica trabajo, implica negarte a ti mismo muchas veces, implica, como decía ahorita, morir a tu egoísmo, implica hacer tu don a un lado y buscar lo que la persona necesita para suplirlo. Muchas cosas que ellos deben ver cómo se involucran en eso. Ellos debe crecer en sus corazones cómo practicar hospitalidad. Me va a tener que escucharlo porque justo esa semana pasada yo le pedí al Señor que me diera sabiduría porque estamos pasando por esa etapa con nuestros pequeños del compartir. O sea, yo creo que es lo más normal entre los hermanos, ¿no? Yo lo viví, todos los niños lo viven, el que se les hace difícil, les cuesta compartir, pues. Entonces, yo no sé si es porque nuestros hijos son del mismo género, están muy cercanos en edad, uno tiene 2 y medio, el otro tiene 4. Tienen los mismos gustos y todo. Bueno, más bien el segundo es la copia del primero, ¿no? Como que es el seguidor. Entonces, constantemente tienen esta lucha de es que yo lo tenía primero, es que yo lo quería y es que quiero lo mismo y es que donde quiero uno igual y bueno. Entonces, la semana pasada yo decía, Señor, ayúdame, ¿cómo les puedo explicar este concepto? Porque, o sea,
tú sientes que tú lo ejemplificas en tu casa, ¿no? Como que seguido nosotros le decimos, hijo, mira, yo te comparto de lo que yo tengo, todo lo que yo tengo es para compartirlo contigo y así. Pero hay que ser muy prácticos con los niños pequeños. Entonces, sí es algo que podemos practicar y podemos aplicar aún en nuestros hijos muy pequeños. Entonces, yo le pedí a Dios sabiduría de esto y simplemente como que sentí que debería de compartirle como que el versículo como que muy, muy compacto y de una manera muy, muy sencilla. Y les empecé a decir, dar es recibir, dar es recibir, es mejor que recibir, perdón. Entonces yo le decía a mis hijos eso, ¿no? Como que cuando tú das, recibes, y ya yo les estaba a explicar, mira, que te va a hacer muy feliz porque tu hermano va a estar muy feliz. ¿Es complicado? Sí. ¿Lo practicamos todos los días? Sí. Pero qué bonito que desde esa edad, aunque son muy pequeños, que tú veas que sí es algo que les puedes explicar y les puedes demostrar aún siendo pequeñitos, pues. No nos esperemos hasta que nuestros hijos sean más grandes o ya después, sino que este es el tiempo, pues. El momento es siempre y el tiempo es siempre. Uh-huh. Y me gusta mucho lo que dices porque es el objetivo de crear ese corazón en ellos, uh-huh. Pues, de que nuestra naturaleza es así, o sea, somos egoístas, siempre queremos primero nosotros, sí. Así nacemos. Ahora, Dios nos lleva por un proceso de purificación y nos da, la Biblia dice, deleítate en el Señor siempre y Él te dará los anhelos de tu corazón. Uh-huh. Entonces, cuando tú naces no tienes los anhelos en tu corazón, uh-huh. que Dios no te ha dado todavía. Tú tienes tu propio anhelo, tú tienes tu propia naturaleza, tu propio egoísmo buscando recibir para mí. Pero cuando te deleitas en el Señor, siempre dice, Él te dará los anhelos de tu corazón. Amén. Entonces, yo creo que como muchos, gran parte del tiempo pensé que este versículo se refería a, sí, deleítate en el Señor y Él te va a cumplir tus anhelos, ¿no? Pero no es lo que la Biblia dice. Dice, Él te dará los anhelos, no te dará el cumplimiento de tus anhelos. Él te va a dar anhelos, ¿no? Entonces dice, deleítate en Él y Él te dará los anhelos de tu corazón. Entonces, cuando tú no te deleitas en el Señor, tienes unos anhelos, pero son tuyos, no te los ha dado Dios. Y cuando te deleitas en el Señor, haces tus anhelos a un lado y Él te da los anhelos de tu corazón. Y cuando empiezas a anhelar lo que Dios quiere para tu vida, empiezas a anhelar el plan que Él tiene, empiezas a tener los anhelos propios de Él, la satisfacción que tú tienes es mucho mayor a la que pudieras haber obtenido con cualquier cosa que tú hubieras alcanzado de tus propios anhelos. Entonces, me parece muy importante, como dices tú, crear el corazón en tus hijos, mostrándoles que deben de deleitarse en el Señor y buscar que esos anhelos que ellos tienen sean reemplazados por los anhelos de Dios y puedan como que comprender desde pequeña edad de que la gratificación más grande que uno va a tener siempre viene de Dios. Amén. O sea, no viene de la persona que te felicitó, que se fue muy contenta de tu casa o cualquier logro personal, o sea, no, viene de Dios, pues. Entonces, ¿cómo vas a obtener gratificación de Dios? Cumpliendo los anhelos que Él te ha dado. Y yo creo que como cristianos Él puso en nuestro corazón el anhelo de servir, el anhelo de dar, el anhelo de poner sobre la mesa la gracia que Él mismo nos ha dado. Y esto no solo porque haciendo hospitalidad y que nuestros hijos aprendan a hacer hospitalidad van a recibir cierta recompensa, cierta gratificación de Dios, sino porque la Biblia dice, como conversamos hace un momento, algunos dice de nosotros o algunos de ellos sin saber los hospedaron ángeles, ¿no? Está en Hebreos, tú me compartías el versículo. Y qué importante es saber que todo lo que hagas ahorita es una pequeña semilla que tú siembras, que no sabes qué va a pasar en 10 años. Y tal vez, no hospedaste un ángel, pero hospedaste una persona que Dios tenía un propósito en su vida muy importante, ¿no? Yo creo que los propósitos de Dios son importantes en todos, pero era muy determinante que esta persona recibiera esa hospitalidad de tu parte porque iba a ser motivación para él o para ella de cumplir este propósito. Y en 10 años te recuerda y te dice, ¿te acuerdas aquella vez? Bueno, qué gran bendición que tú me escuchaste, qué gran bendición que me abriste tu casa, eso me acercó a Dios y tú no sabes, o sea, como se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, así es la obra del Espíritu. Amén. Siempre estar alerta porque algunos de ellos sin saberlo hospedaron ángeles. También quiero mencionar ahí lo que viene en Primera de Pedro 4:9, donde dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y el versículo que le sigue dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está. Entonces, la Biblia es muy clara en que nosotros debemos ser hospitalarios, que hay gratificación en esto, que hay recompensa, pero que más que buscar la recompensa, como decías tú, es mucho más bienaventurado dar que recibir. Y eso me lleva a otro punto que he estado meditando, en el que muchas veces es muy fácil para nosotros o para algunas personas más el dar lo que tienes, pero recibir, cuando se trata de recibir, somos muy renuentes a abrir las manos y decir, ok, gracias, ¿no? Pero yo creo que
como fundamento de la cultura cristiana está el dar de gracia y recibir con gracia. Porque cuando imagínate que vas a cierta reunión donde el ambiente es las personas pusieron lo que tienen y están dando de gracia, pero tú ibas con una actitud de no, gracias, no, ¿cómo creen? No, no. A ver, casi que no son merecedores de poderte dar lo que estás recibiendo, ¿no? Es como que cierta actitud que no encaja. Yo creo como cristianos deberíamos anunciar el evangelio también, sabiendo que la Biblia enseña toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces tú cuando das tu buena dádiva que viene de Dios. Pero cuando recibes la buena dádiva que viene de Dios. Entonces tú estás despreciando no a la persona, sino a Dios que puso la gracia para que tú recibas. Entonces yo creo que la interacción cristiana debería de ser con toda libertad, sin murmuración, dar y recibir igual. Sin criticar, sin fijarte qué es, o sea, recibe con gracia y sea agradecido, ¿no? Y básicamente, o sea, instituye esto en el corazón de tus hijos también y que ellos puedan crecer y que esta visión multigeneracional tenga esa característica de hospitalidad y que tu familia pueda decir, los Sandoval, Valencia son hospitalarios, o sea, abren su casa, tú sabes, dan con abundancia, yo no sé, cocinan rico y siempre te invitan. A ver, cualquier cosa que tú puedas, pero siempre poner a Cristo como centro de cualquier obra de hospitalidad que estás haciendo. ¿Y cómo se logra? Pues lo que hemos platicado, yo creo que lo tienes que practicar. Simplemente estar dispuesto a abrir tu puerta y a dejar que una persona, una familia entre a tu casa. Y estar dispuesto a equivocarte y a poder hacerlo mejor y mejor y mejor cada vez que lo hagas sin que te desganes, sin que te desanimes. Ahora tú mencionabas el ejemplo tan sencillo de esta familia que vino y que mencionó como que ¿y ahora yo qué les voy a dar? Y a partir de ahí dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué más podemos hacer para que no sea como que disfrutamos muchísimo dar como un espectáculo, por llamarlo así, con lo de la comida, porque es algo que nos llena y nos gusta y nos emociona, pero a lo mejor Dios habló a esa área específicamente y dice, bueno, ¿cómo puedes mejorar en esta área? Y está bien, no pasa nada, lo vamos a volver a hacer y vamos a volver a invitar a otras familias o la misma familia. Y yo creo que se trata de seguir haciéndolo, ¿no? De no desanimarte si no va de cierta manera que tú querías que fuera. O si alguien te llega sin aviso o de sorpresa, el también no afanarte por tener todo 100% preparado y listo. También hablábamos de eso el día de ayer, de que tenemos antojo de invitar a una familia. Y dijimos, ¿sabes qué? La casa no está al 100% como nosotros la prepararíamos normalmente, pero tenemos el anhelo de convivir, de tener una familia aquí. Hay que hacerlo, sí. Entonces, como que caminar en ese principio también nada más de la práctica, de hacerlo. Sí, y eso es poner los ojos en Jesús al final del día. O sea, no vas a hacer una exhibición de lo que tienes o lo que puedes dar otra vez, sino de lo que Cristo está haciendo y quiere hacer con todas las familias. Y me parece muy importante. Ya quiero terminar de hablar, pero es que cada vez que mencionas algo se pone más interesante esta conversación. Pero qué importante es adaptarse a las circunstancias no anticipadas. Es un principio que hemos aprendido en la iglesia y lo vemos cuando Jesucristo dice que las multitudes lo seguían. Estaba tan cansado, o sea, de haciendo milagros y tú sabes, ministrando todo este tiempo. Y dice, se sube a una barca y se va con sus discípulos al otro lado del mar. Y cuando llegan allá, ya hay gente esperándolo allá. Y no dice, ay, o sea, aquí están otra vez. No, sigue con su ministerio y hace lo que él ha acordado con Dios hacer, pues. Y yo creo que hay mucha ganancia. Mucha ganancia. Y qué bendición que ese fuera tu caso, ¿no? Que te pasara eso, de que alguien sienta la libertad de venir y tocarte tu puerta o de nada más darte una llamadita y decir, hey, ¿puedo pasar? Y que tú le digas, sí, pásale, o sea, vente, siéntate con libertad. O sea, qué bonito que tú puedas tener este impacto en otra persona, que ellos puedan sentir esa libertad. Así que todo lo contrario, hay que sentirse bendecidos y agradecidos por eso. ¿Y qué libertad sientes tú también? O sea, de que alguien venga y ya sabe, o sea, es una casa normal, se conversan cosas normales y no tengo que poner una careta, o sea, voy con ellos porque son amigos y me siento libre, soy íntimo, vulnerable con ellos y es lo que se disfruta. Hay un versículo que dice, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esto de la piedad es simplemente vestirte de Dios, ¿no? Ponerte la piedad. Vestirte de Dios acompañado de contentamiento. Entonces, cuando tú te pones esa vestimenta de Dios para presentarla, debe ser acompañada de contentamiento. Y dice la Biblia, grande ganancia es la piedad. Si quieres tener esta recompensa, simplemente vístete de Dios, ora al Espíritu, que Dios te llene del Espíritu y vístete de Dios y con contentamiento preséntalo. Amén. Y vas a tener grande ganancia.
Y si sigues hablando, voy a seguir hablando. Pues entonces demos por terminado. No, yo pienso que ha sido una buena conversación, ha sido bonito. Te digo, a mí me emocionó mucho la idea de hablar de este tema porque siento que es algo de lo que Dios ha hablado mucho en nuestras vidas últimamente. Estamos saliendo de esa burbuja cómoda en la que habíamos estado este tiempo y siento que Dios ha traído mucha bendición a nuestra familia a través de eso y siento que estamos implementando cosas bonitas y nuevas y fundamentales en nuestra familia que le vamos a poder heredar a nuestros hijos. Entonces, espero que no haya sido algo como que, no sé, te digo, yo tenía este temor de que, ¿será que les va a llamar la atención sobre todo los matrimonios jóvenes? Porque siento que es algo como que en lo que todavía no caminas mucho y no tienes mucho entendimiento simplemente por el nivel de madurez. Ojalá que sí, ¿no? Y que no sea tu caso y que sea algo con lo que tú creciste y que si fuiste parte de una familia cristiana que ellos hayan implementado eso en ti, qué padre, qué bonito. Pero espero también que te haya motivado, ¿no? Haya animado a decir, deberíamos empezar a caminar en esto en nuestra casa, que al final de cuentas es algo que queremos lograr con este podcast, ¿no? Como que esas conversaciones, para que ustedes tengan esas conversaciones. Yo creo que al final del día se puede percibir como que, bueno, es la época de recibir, o de dar, perdón, es la época de dar, es la época de recibir personas, de ir y compartir y tener cenas juntos y tú sabes todo esto, ¿no? Y se puede percibir como que, bueno, el episodio está muy ad hoc a esta temporada. Pero realmente yo creo que la temporada de hospitalidad es siempre. No es en diciembre cuando se supone que debemos tener buena actitud. Se supone que debemos... espíritu navideño. Que hay gente que anda con el espíritu que no es ni navideño, ni cristiano, ni quién sabe qué clase de espíritu, pero en la calle anda la gente con sus compras. Enojada porque no encuentra estacionamiento y porque se le robaron la última talla de la blusa, ¿no? ¿Dónde está el espíritu? O sea, ¿cuál es el espíritu navideño? Porque ese no es el espíritu de Dios, evidentemente. Pero no queríamos buscar como que hacer un episodio ad hoc a la temporada, sino más bien recalcar que la hospitalidad de siempre, no solamente en esta temporada que se supone que deberíamos ser hospitalarios. Y en tu casa siempre. Y en tu casa siempre. Y donde más cuesta trabajo, todavía más, o sea, con más ganas, ¿no? Sí. Porque a veces podemos ser, como ya lo mencionamos a lo largo del episodio, donde podemos dar lo que tenemos muy cómodamente o podemos hacer hospitalarios donde podemos ser cómodamente, pero Dios nos llama a salir de eso y a ser incomodados, movidos, adaptarnos a las situaciones no anticipadas, como hablamos de Jesús hace un momento. Tenía un montón de puntos porque quería mencionar también donde de los holidays, por ejemplo, ahora que viene Navidad tú sabes, pero no cabe, amigos. Ya se acabó el tiempo. Pues entonces lo dejamos para el próximo. A ver, un preview. Mira, tenía apuntado aquí de por qué es importante la hospitalidad. Hemos hablado algunas cosas, pero tenía principios como que sana el egoísmo, por ejemplo. Bendice al extraño. Y cómo bendice al extraño. Quería hablar sobre eso. Y cómo sana tu egoísmo y dónde radica el egoísmo que no te permite ser hospitalario. Esa es una de las cosas. Hablamos sobre los holidays que vienen. Creando tradiciones familiares, tenía apuntado aquí también. Y cómo nos preparamos ahora que estuvo tu familia a como escenarios prácticos de qué hicimos para que se respirara un ambiente hospitalario y cómo la preparación en avance te lleva a tener un tiempo de mayor libertad. Pero no vamos a hablar de todo eso, pues es mucho. ¿No? Ya. Lo único que sí podemos mencionar así rápido es que para nosotros siempre la preparación y el paso número 1 es el orar. El estar orando con tiempo antes de que una familia venga. En este caso nos estamos preparando para toda una semana de actividades y de refuego y de cosas bonitas y todo. Pero también incluso cuando invitamos una familia procuramos orar antes de que, Señor, que se tiempos de bendición, de paz y danos y todo. Entonces siempre estén orando porque yo creo que eso es lo más importante. Pero estaría padre continuar con esa conversación en otro momento. Pues ahí, si quieren escuchar sobre eso que acabo de mencionar, mencionen en los comentarios. Sí me gustaría ver qué piensan de la Navidad, qué piensan de cómo se prepara uno, o sea, qué cosas prácticas se pueden hacer. ¿Y por qué se prepararía uno, no? O sea, en fin, yo solamente sigo hablando porque me gusta estar aquí. Pero yo creo que este episodio se acabó hace como 10 minutos, amigos. Pero al fin, gracias por estar con nosotros hasta el final. Gracias si llegaste hasta este momento. Yo creo que si no paramos de hablar, esto nunca se va a acabar. Sí, lo podemos seguir otra hora si quieren. Amigos, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por quedarse hasta aquí. Gracias por compartir, por comentar y por darnos su retroalimentación. Y esperamos que sea de bendición, como siempre, para ustedes. Y yo ya terminé. Ya, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.